Y vamos a pensar que un genital hembra voy a partir acá. Vamos a partir la vulva. Y la vulva, por favor, esto no es del libro, yo lo paso para que lo entiendan, son los genitales externos, ¿sí o no? Y la vulva, fíjense por favor, para que vean acá, tiene dos labios, dos. Aquí no hay mayores ni menores, ¿queda claro, sí o no? Dos labios unidos en las comisuras. Igual que los labios, pero en las comisuras se van esto, ¿estamos? ¿Cuál comisura es más aguda o más en punta? La ventral es más en punta. Porque aquí, vuelvo a la osteología, yo una vez les dije que el sacro era cóncavo así y así, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto esto está hecho para que el guachito salga para abajo. O si está de lado, está para abajo también. ¿Se entiende lo que yo, no? Por eso la comisura ventral es como más larga. Está hecho para esto. ¿Se entiende eso, sí o no? Y la mujer también tiene comisura, ¿no? Y exactamente lo mismo, pero bípeda. ¿Se entiende el cuento, sí o no? Porque los guachitos cuando nacen, ¿han visto un parto natural o no? ¿Para dónde los tiran? ¿Derecho? Los tiran cuando están en posición ginecológica hacia arriba. ¿Se entiende lo que veo, no? O sea, la forma funciona. Esta es una vulva que no está en celo. Recuerden que las vulvas en celo se edematizan, y de hecho no en celo, ya en pre-celo, en proestro, ¿sí o no? Se edematizan, ¿sí o no? Muy húmeda, ¿se entiende lo que veo, no? Preparándose ya para la futura fecundación. ¿Estamos claritos? Por lo tanto es una vulva que diría que no está fuera de celo, está en anestro. ¿Queda claro, chiquillos, no? ¿Se entiende lo que es anestro? Fuera de celo. Anestro, ¿se entiende? Pero esto, antes de empezar, como siempre, a mí las medidas no me interesan. Las posiciones, sí, cuando usted trabaje, tome rayo y todo eso. Yo voy a mostrar esto para que ustedes entiendan las partes que tiene, igual que hice con el riñón, ¿se dieron cuenta? O sea, con los genital machos empecé con esto. Lo que nosotros acabamos de ver esto, ¿sí o no? O sea, la vulva. Y la vulva, ¿eran cuántos labios dijimos? Dos. ¿Cuántas comisuras? Dos. ¿Cuál es la más aguda? La comisura ventral. Lo que hacemos acá, cabrón, literalmente agarramos la vulva y la cortamos y la abrimos como un libro. ¿Se entiende lo que veo, no? Eso es lo que hicimos. Aquí están los dos labios y aquí abajo estaría la comisura, ¿cuánto? Ventral, es mucho más aguda. Pero acá yo veo, quiero que vean, y aquí voy a mostrar varias imágenes, los voy a variar. Yo veo que acá hay un color y acá hay otro, ¿sí o no? Y se dan cuenta que hay uno y otro, ¿no? Yo hace rato quiero que vean este cuento. Si uno mira acá, y quiero que vean, porque esto es lo que me interesa. Acá está la vejiga. ¿Sí o no? Con lo mismo, la uretra que hay por arriba. ¿Se acuerdan todo ese cuento? Pero aquí está con pichí porque está fuera de la pelvis, porque está llena. ¿Qué uretra sería esta? Pelviana. Claro, pero en este caso, pelviana nomás. ¿Se entiende por qué o no? Sí. Y de hecho esto me lleva a la primera diferencia. La uretra masculina y femenina son idénticas desde el punto de vista estructural, pero no en la longitud. ¿Se entiende por qué es distinto, sí o no? Sí. Es decir, la uretra femenina es más corta, eso se sabe. Es más, en las mujeres también, y por eso que entiendan tener infecciones urinarias más comunes, las mujeres, y no por suciedad, es simplemente porque son más cortas. Pero también hay un factor, siempre le digo a las cabras, que favorece a que haya infecciones urinarias. ¿Saben cuál es o no? La mujer tiene un gran pelo. Que la mujer va a ver una película de 3 horas y se aguanta a mear las 3 horas. ¿Sí o no? Créanme, cabros, y pueden preguntar a cualquier médico, yo tengo familia médico. Lo más letal que voy a hacer es aguantarte mear. ¿Usted quiere mear? Mee. Es un factor absolutamente predisponente a infección urinaria. ¿Queda claro eso, sí o no? ¿Estamos? Y cuando empezás a tener infección urinaria una vez al mes, todos los meses, tenés que empezar a preocuparte, porque eso una vez al mes, después son 2, 3 infecciones urinarias ascendentes, riñones, y te vaya a la diálisis. ¿Se entiende lo que veo, no? ¿Queda el punto? Pero ¿a qué voy en todo caso? A esto. Por favor, todos atentos. Lo que tú tenías aquí es la vulva, ¿sí o no? ¿Qué comisura es esa? Ya. Ahí está el orificio uretral externo. Perdón, externo. Sí, externo. El interno está ahí, ¿se acuerdan? Ahí está la uretra. ¿Se dan cuenta, no? Es decir, justo, miren lo que voy a decir. Aquí llega la uretra. Es decir, cuando yo mire de nuevo la imagen que estoy viendo, yo estoy viendo la llegada de la uretra. O sea, el orificio uretral, ¿cuánto? Externo. ¿Y ese? sería para lo del útero y todo eso? Para allá, vaya. Ese hoyito es el orificio uretral externo.
Por lo tanto, todo lo que está del orificio, toda esta zona, se llama vestíbulo vaginal. Vestíbulo es lo que está antes de la vagina. ¿Queda claro? El vestíbulo vaginal. Y quiero que vean, porque esto es súper importante, que ustedes tengan claro, especialmente en piometra, que lo vamos a ver después, ¿ya? Tengan claro lo siguiente. Bajo la vagina, ¿quién está? La uretra y la vejiga. O sea, la vejiga, ¿queda claro? Pero ¿cuál es el límite entre vagina y vestíbulo vaginal? El orificio de tal cuanto externo. Después viene esta la vagina. La vagina es un tubo, después vuelvo a esto, ¿ya? La vagina es un tubo muy plegado, muy dilatable, que no está hecho para el pelo, o sea, está hecho para copular. Pero la dilatación está pensando en cuando el guachito sale. ¿Se entiende lo que no? Cuando está pariendo. Siempre y cuando la pelvis sea la adecuada. ¿Se entiende lo que digo, no? Si la pelvis es muy estrecha, tenemos dramas. Pero también los braquicéfalos tienen dramas de otro tipo. ¿Cuál es? ¿Cuándo paren? Ojo, no, por favor, el otro día la Asociación Pro Braquicéfalos de Chile me denunció que yo les tenía mal a los braquicéfalos. No se lo encuentro hermoso. Veo un pug de feo, lo encuentro hermoso. Pero una cosa que lo encuentro lindo y otra cosa es que me dé cuenta que, por ejemplo, esas razas u otras de ese tipo no pueden parir solas. Porque van por un paro cardíaco, ¿sí o no? Por todo el problema respiratorio. ¿Me cachan lo que? Eso se debe considerar. Pero esto, ahora, ¿dónde va la vagina? Por favor, miren. De nuevo, perdón que los mareé, acá va. Fíjense que la vagina, quiero que miren bien, va arriba de la pelvis. O sea, arriba de la uretra. O sea, arriba de la vejiga cuando está metida. ¿Se entiende lo que no? Pero abajo del recto. ¿Se entiende lo que no? Eso es súper importante. Y eso es importante porque aunque no se haga en Chile, tú podías hacer ecografía y en otras las especies transrectales, ¿sí o no? ¿O ustedes creen que cuando tú veis si está preñada una yegua le metí el cursor, digamos, por la vagina? ¿Por dónde crees que le metí? Por el recto. Son transrectales para poder tú empezar a buscar que están abajo, están adelante los cuernos, ya van a aprender eso, y ahí te encontráis la vesícula. ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Estamos? Por si acaso, estas relaciones nunca las olvidé. Ahora, miren lo que voy a decir y voy a volver atrás y después vuelvo a esta imagen. Pero la pregunta obvia, ¿la vagina es útero? No, la vagina no es útero. La vagina es un tubo muy plegado que está bajo el recto, sobre la vejiga y la uretra, ¿cachai? ¿Se entiende? Y que tiene una mucosa, insisto, muy plegada, muy dilatable, y que es para que el guachito salga, o la recepción del pene durante el coito, o en las primates, la menstruación. Pues las perras no tienen menstruación, eso lo tienen claro, ¿sí o no? Por si acaso que lo averigüen. No tienen menstruación. Las señoras, ¿se acuerdan? ¿Han cachado cuando tenemos una gotita? Creen que es menstruación, pero las perras no tienen menstruación en el sentido como lo entendemos. ¿Queda claro? Si tienen duda, averigüen. Esto ya es útero. Quiero que vean porque lo estoy explicando que lo entiendan. Esto es útero. El útero primero en este animalito es bicornio. ¿Se entiende bicornio? No es que tenga dos úteros. Tiene uno con dos cuernos. ¿Se entiende así o no? Uno con dos cuernos. Derecho e izquierdo. Este es de otra especie, pero a mí lo que me interesa que lo vean. Ahora, acá, si ustedes miran acá, que lo vamos a ver después, hay una especie de proyección del útero dentro de la vagina. ¿Lo ven o no? Que es lo que las mujeres conocen como el cuerpo. ¿Han cachado eso, no? El cuerpo, el cervix al fondo. ¿Se entiende lo que ven? El cuerpo. Eso se llama cervix. Quiero que vean, por favor. Es decir, que cuando yo miro esto, fíjense, ahí nace el útero, ¿se acuerdan, no? En el cuerpo que les... Perdón, el cuello que le dicen, discúlpenme, el cuello. Eso, ¿lo ven o no? Eso, ahí. Ahora, yo sé que aquí para acá, ¿qué cosa es? Útero. No, útero, todo útero. Yo me confundí, este es el cuello. Esto es útero. Es decir, para que tú me entendáis bien y para que me encachen, ¿cachai? Que también parte de cervix a veces está encima de la pelvis, de la vejiga y de la pelvis. Ahora, si esto fuera humano o perro, la eyaculación del humano y del perro es intravaginal, es decir, en el fondo. Es decir, literalmente, cuando se eyacula, eyaculáis el cuello del cervix. ¿Se entiende lo que es, no? Eso se eyacula. Pero ahí empieza el útero. ¿Queda claro, sí o no? De hecho, esto tiene un conducto cervical, ¿lo ven o no? ¿Es que es un conducto? ¿Y cuántos orificios cervicales debe tener? Dos. Uno externo y uno
interno. ¿Queda claro, sí o no? Ahora, fíjense, porque lo estoy explicando súper claro para que ustedes me entiendan. ¿Cacháis que aquí nacen los cuernos o no? Justo el espacio que hay entre el cervix y los cuernos, ¿ven todo ese espacio? Y el inicio de los cuernos, ese es el cuerpo del útero. Es decir, en el esquema, fíjense, si yo miro, ahí está el orificio cervical externo, el interno, conducto cervical, ¿se entiende lo que no? Y el espacio que hay entre el orificio cervical interno y el inicio de los cuernos, ese es el cuerpo del útero. ¿Queda claro, sí o no? Que es importante cuando vea otra imagen, cuando uno va a sacar poco para afuera. ¿Queda clarito, sí o no? Ahora, fíjense, vuelvo a esta imagen, porque aquí hay muchas cosas que tengo que decir para que les quede lo más clarito posible. Se dan cuenta un detalle, va a ir agarrando esto, que los cuernos se abren como en B corta, ¿sí o no? Y se dirigen hacia arriba, hasta los ovarios, pasando, fíjense, eso que se llama, ¿qué cosa? Lo que ustedes conocen como las tubas uterinas, o el oviducto, pero que se llaman salpinges en anatomía. Y los salpinges se relacionan con el ovario. Pero los ovarios, es decir, el útero nace de la pelvis, ¿se entiende? Y se abre así hacia arriba, ¿queda claro? Y aquí está toda la masa intestinal, ¿se acuerdan que el yeyuno y todo eso que viene? Y se dirigen hacia los riñones. Y los ovarios son pozos renales. ¿Queda claro, no? Son pozos, y lo mismo, digamos, en el gato, están detrás. Por eso hay que tener ojo, cuando tú operáis una gata, una perra, tenéis dos posibilidades. O entráis acá y ponéis los dedos por al lado, ¿se entiende? Para llegar al riñón y sacarlo, o entráis por el lado. Eso cuento cada uno, ¿se entiende? Cada uno tiene su... Pero esas son las dos posibilidades. Eso es lo básico. ¿Queda claro, sí o no? Eso es lo que no tenéis que olvidar. Pero vuelvo acá. Aquí está esta chiquilla. Acá es la misma. ¿Se dan cuenta de la relación? Eso nuevamente para que tengan clara relación. Ahí está lo que es genital hembra, vejiga por abajo, y allá arriba, ¿qué cosa tenía? El recto. Es exactamente lo mismo. Aquí está la vagina, pero me voy a detener acá. Esta estructura, el cuello que le dicen las mujeres, ¿se dan cuenta? El cuello del útero es súper importante, y después de otra, porque en el cuello del útero, cabros, existen unas glándulas, células, no glándulas. El cuello no tiene glándulas, ¿queda claro? Existen células que secretan una secreción, que ustedes conocen las mujeres por la secreción diaria. ¿Cachado las toallitas diarias? Es para la secreción de las células caliciformes del cuello del cervix. ¿Queda claro? Del cuello del cervix. ¿Qué hace esa secreción? Literalmente limpian el genital. ¿Queda claro? Esa secreción limpia cervix, lo que está dentro de la vagina, limpia lo que es vagina, limpia lo que es vestíbulo. ¿Se entiende la finalidad, no? Está más que claro, cabros. Insisto, en el cervix no hay glándulas, hay células caliciformes. ¿Se entiende lo que es? Está más que claro que esa secreción puede tener mal olor la vulva, con sangre, todo ese cuento, pero maloliente, medio podrido, no. Eso es patológico, ¿queda claro? En cualquier especie. ¿Quedó para todos, sí o no? Pero el cervix además hace algo importante. Esas células caliciformes que producen líquido, cuando hay gestación, producen un tapón que tapa todo ese conducto, todo lo tapa completamente, formando un tapón mucoso que se llama. Ejemplo para que ustedes tengan sentido. Hay mujeres que tienen que estar acostadas toda la gestación. ¿Han escuchado, sí o no? Porque la calidad del tapón mucoso es muy mala. Me explico. Y llegan por ahí por el cuarto o quinto mes y abortan. Porque el tapón literalmente aguanta el peso de lo que hay dentro del útero. ¿Se entiende lo que no? Cuando es de mala calidad el tapón se sale y viene el aborto. Y ese tapón, cuando llega el momento del parto, es el que sale. ¿Queda claro lo que oye, no? Si ustedes no me creen, vean, suponte una vaca, por ejemplo, cuando va a parir, tú le miráis saliendo por la vulva una especie como de pollo plomo, medio rosado, eso con sangre. Pero harto, ese es el tapón mucoso. Tú sabéis que el parto es inminente. O las mujeres salen el tapón y rompen agua. ¿Se entiende por qué agua? No, porque arriba se rompen la bolsa. ¿Queda claro lo que oye, no? Pero ese es el tapón. ¿Y qué lo produce? Las células cálices. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene o no? O sea, a lo mejor no lo ven, pero eso genera serios problemas de reproducción. Ahora, sigo acá. Esto es lo mismo, esto cabros, por favor, esto lo hago para que vean la relación y les quede claro, porque después, esta relación es la misma de las vacas, es la misma de las yeguas, ¿se entiende lo que no cambia la posición de los cuernos? ¿Estamos? Ahora, acá, esto que parece sapito, el genital de la hembra, ¿sí o no? Miren para acá, y aquí voy a empezar a explicar varias cosas.
Esto, ¿se acuerdan que era abierto así como libro, ¿no? Sí. Es el orificio uretral externo, por lo tanto este vestíbulo vaginal. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Estas son las paredes laterales, ¿estamos? De la vulva del vestíbulo, y ese es el piso. ¿Queda claro? No es ningún secreto, estamos adultos, que cuando vaya a tener un coito, la mujer se lubrica todo el vestíbulo vaginal. ¿Estamos claros? ¿Por qué se lubrica? Porque a nivel del vestíbulo tiene glándulas vestibulares, ¿entienden lo bueno? Que produce una secreción que permite que la penetración sea mejor. No en el sentido humano de rico, ¿se entiende lo bueno? El sentido humano de que la finalidad sea gestar. ¿Queda claro lo que oyen? La perra tiene glándulas también, pero quiero que vean, en el piso del vestíbulo vaginal, ¿se entiende lo que estoy hablando? Hay glándulas vestibulares, menores que se llaman. Glándulas vestibulares, ¿cuánto dije? Menores. Que tienen el mismo efecto, ¿queda claro? Lubrican para el coito. Pero en las paredes laterales del vestíbulo no hay glándulas. Tiene un nombre particular, pero hablemos nosotros de... Hay un músculo vestibular. Un músculo. Fíjense lo que dije, un músculo. De forma tal de que cuando el perro la penetra, el bulbo del glande, vamos a hacer que mi manito, ¿ya? Queda acá el bulbo. ¿Estamos claros, sí o no? El bulbo aumenta un poquito, apenas aumenta, ahora voy a conversar eso, aumenta un poco de volumen, y esto se cierra. ¿Pero quién lo aprieta? Los músculos vestibulares. Y ahí quedan pegados. ¿Queda claro, sí o no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto quedan pegados los perros? ¿Pero cuánto tiempo? Como 20 minutos. 15 a 20 minutos, no más. Puedo un poquito más, pero como promedio 15 a 20. ¿Queda claro? Y no hay que hacer nada. Que vacilen. ¿Estamos? No, porque todavía hay gente que les pega. Es una estupidez, güey. La otra que a veces se pone en poto con poto. ¿Se han dado cuenta de lo que no? Es una estructura que se hace clásica como defensa. Cuando están digamos, en la selva, como quien dice, quedan poto con poto los canios, de forma tal de que si lo atacan puedan defenderse. Por eso quedan así. ¿Queda claro en esa posición? ¿Estamos? ¿Y eso no afecta en el hueso peniano? Para nada, porque fíjate que buena pregunta, y ahí te voy a responder, el hueso mediano solamente es del glande, ¿sí o no? Sí. Todo para atrás es blando, digamos. Blando. Entonces puede darse cuenta y esto se mueve. ¿Pero tiene un ligamento hueso peniano? Está bien, es cuerpo esponjoso, parcialmente osificado. Lo que pasa es que hay que tener cuidado por lo que hablamos, y aquí voy a ir al otro cuento. Cuando el perro se desespera porque le pegan, ¿me entienden? Claro que primero desgarra la vagina a la perra, desgarra todo el genital, queda claro, con toda la hemorragia, todo lo que tú queráis, pero perfectamente puede efectuar el hueso. Ahora, el perro, y para que me entienda usted, tiene erección, pero no como uno la entiende, se le paró, ¿se entiende la cosa, no? Porque uno humano entiende se le paró, ¿cierto? Como un grosor y... No, el perro siempre tiene el mismo pirulón, la misma longitud. ¿Pero por qué está paradito? Porque el glande tiene el hueso peniano. Lo que sí que cuando tiene un coito, eso se dematiza un poco, no quiere decir que... ¿Me cachan? Y se entiende lo que dematiza, ¿no? Se pone un poquitito, así medio milímetro, un poquito más cortito, como húmedo, así rojo, ¿se entiende lo que no? Por la sangre. Pero eso no es que se le erecte y se le para, no, esa es la erección del perro, ¿se entiende lo que no? ¿Queda claro, sí o no? Esa es la erección, no es como uno la entiende, queda clarito, sí o no? Porque por eso tiene el hueso peniano. Pero acá están esos músculos, que es lo importante, sí o no? Por eso que han pegado estos canios. ¿Y los gatos qué han pegado? Sí, con las espinas. Los gatos no quedan pegados. El gato comida hecha, mitad deshecha. Así, mete la pirula, se pone una... Y claro, y acuérdense lo que le dije, empieza a levantarse así, y cuando va a sacar la pirula, la saca y sale a su lado. Porque la gata le va a pegar, Va a comprar cigarro. porque le buscamos comprar cigarro. Tú no sabes de lo que hablas. ¿Ah? Y sabéis qué, y la saca y tiene que salir porque insisto, eso estimula, ¿cachai? La ovulación. Y de aquí en adelante vamos a hablar de otra cosa, porque las perras distinto. Las perras cuando tienen reproducción, y si no lean por ustedes, tienen una secuencia de ovulación. ¿Se entiende lo que es, no? Es distinta la forma. ¿Queda clarito, sí o no? Pero es importante porque, ojo, ambas estrategias son distintas, pero las dos son efectivas, ¿sí o no? Ahora, por favor, bueno, de hecho, sí, como dije tú, las gatas después que preñadas están dando leche. Sí, puede ser. ¿Saben eso, no? Pueden parir y quedar preñadas, pero en la nada, son gatas. Al propósito de un momento cultural, ¿a los cuántos empiezan a usar una gata? ¿A los cuántos la operaría usted? A los 4. Los 4 meses ya hoy en día tienes que operarla. No más allá de 6, pero 4 meses yo corro cuchillo a las gatas. ¿Estamos? Y el celo empieza a cambiar, ¿tú cachai la conducta que empieza a cambiar? ¿Viste una gata en celo alguna vez o no?
Ni la versión cero. No, sí, insisto, véanlo. A ver, yo, cabrón, me pesquen o no me da lo mismo, pero los que me pesquen, véanlo. Porque muchas veces los cabros tienen títulos, ven algo y no tienen idea de lo que están viendo. Nunca se preocuparon de cómo es una gata en celo, una yegua en celo, cómo se comporta, ¿me entiendes lo bueno? Porque eso es reproducción. Ustedes no lo ven ahora, ustedes están muy cabros. Pero eso, cabrón, te mueve el mundo. No sé si me entienden. ¿Por qué creéis que Chile es uno de los mayores productores de chancho? ¿Ah? Porque los chanchos los dejan cruzarse solo. No, viejos, manejo reproductivo. En caballo, hay cosas que no ven todavía, pero deben saber eso, ¿me entienden lo que veo, no? Por ejemplo, aquí, esto es importante. Esto es súper importante en reproducción dirigida, me explico. La clásica pregunta que a uno le dicen, fíjese doctor, me ha pasado en el campo, yo soy de campo. Doctor, ¿sabe que mi toro, o mi pocho siempre, se ha pisado hasta el gato aquí? Tú vas pasando, pum, y se lo... ¿ah? Pero no se preña nadie, dice. Se lo pisa todo el día dándole, pero no pasa nada. Y uno le dice, mira, buen hombre, pasa por esto. En la primera eyaculada, a ver, imaginemos un tipo que no hizo nada el fin de semana. Se pega una el lunes, un pocho. ¿Estamos? Tuvo 2 días, es que escuchen, 2 días para producir esperma. Madurar. Sí, pero además de madurar en calidad y en cantidad, ¿se entiende? 2 días. Se pisa la yegua, eyacula. Esto ocurre para todas las especies, eyacula, y el eyaculado que manda es de muy buena calidad. ¿Se entiende lo que veo, no? ¿Estamos? Ahí tú ahí, porque además los animales se excitan también, no como la entiende uno, ¿se entiende lo que veo, no? Pero es importante para que eyacule bien, papá. Suponte que se pega la eyacula, lo más seguro, hay una alta probabilidad que quede preñada, ¿se entiende? Porque es 50 y 50. Pero si ese potro lo dejáis y se sigue pisando todas las yeguas de la cuestión ahí, en el fondo al final, viejo, no se aprende a nadie. Porque ¿qué está eyaculando? Sí. Primero no está eyaculando. Está botando semen. ¿Se entiende lo que es, no? Y por lo tanto ese animal, aunque se pise todo el mundo, a cada rato no va a preñar nunca a nadie. Por eso en reproducción tú tenés que dirigir la reproducción. Pisó y tiene que descansar. ¿Se entiende lo que es, no? ¿Para qué? Para que vuelva a tomar una cantidad y calidad de espermios que te permitan ¿qué cosa? Gestar. Ahora ustedes no los ven ahora. Pero suponte en Estados Unidos un buen caballo de carrera, estamos hablando de Estados Unidos, ¿eh? Una buena monta eficaz significa la preñó, son $5 millones. Pero sale mejor hacer un trabajo de recoger ese semen y ahí repartir. Lo que pasa que en carrera y en una serie de cuestiones se permite, por ley, porque está legalizado, la monta natural. Se puede hacer la otra, perfectamente, pero tiene que ser natural. En Chile su monta está prohibido en caballo, de carrera, está prohibido. Por lo tanto tiene que ser monta natural. ¿Y por qué? Porque mejoráis la raza. Y los perros igual. Ahora, ándate a Chiloé. ¿Conocen Chiloé ya o no? Hay una raza de caballos autóctona de Chiloé. Y está hecha para el frío y para todo eso. Pero eso tiene que ser monta dirigida. ¿Se entiende? Eso son cosas que tenéis que manejar. Estamos ahora acá también. ¿Ustedes creen que no se preocupan? Que yo estoy en desacuerdo, pero es una realidad. ¿Ustedes cómo creen que salen todas estas razas que venden del QN de inscrita? Sí, lo mismo. Son dirigidos. ¿Queda claro? Ya sigo acá. Miren acá. Acá está la vagina, ya sabemos dónde. Y acá está el cervix. Cabros, por favor. Este es el cervix. Esto es el conducto cervical. Este es el cuerpo. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? Después vienen los cuernos. Orificio cervical externo e interno. Pero se dan cuenta que esto es vagina, ¿sí o no? Sí. ¿Se dan cuenta como que el cervix se proyecta dentro de la vagina o no? Sí. Dejando un espacio acá. Este espacio que ha hecho la pared de la vagina en el cervix se llama fornix. Pero ojo, es ventral solamente. Fornix ventral. ¿Se entiende qué significa? Que hay un espacio por abajo. Ahora, esto es súper importante porque ¿por qué quedan pegados? Porque el orgasmo femenino, ¿cachai? Pero ojo, no como lo entendemos los humanos, que es el mismo cuento. El orgasmo femenino, cuando se llega al orgasmo femenino, o mujer o perrita, el cervix y gran parte de la zona del perineo, ¿se entiende lo que es el perineo? ¿Dónde está la vulva? ¿Estamos? Y lo que ha hecho vulva y potito, digamos. Todas esas zonas tienen contracciones fuertes, ¿sí o no? Pero esas contracciones externas tú las tenés que entender allá, que el pene está metido, empieza a contraerse esto, pero esa contracción hace que ese orificio, ¿ven el orificio cervical externo? Se genere un vacío. Entonces cuando hay un orgasmo y el pene está adentro, ese vacío que permite, no humanicemos esto, ¿qué permite entonces si se hace un vacío y aquí se eyaculó? Succión de los espermios, ¿se entiende? Esa es la finalidad. ¿Se entiende el cuento, sí o no? Sí. ¿Ok? Por eso existe el orgasmo, no es una cosa así de... Y el orgasmo en toda la especie.
¿Estamos? Lo cual es muy importante para la reproducción. ¿Estamos? Es decir, se eyaculan, quedan pegados, aquí se aconcha, ¿se acuerdan, no? Fonen ventral, pero eso no sentido que todo pase para allá. Permite que gran parte pase para allá y aumente la probabilidad de. ¿Se entiende lo que es, no? Ahora bien, ya sabemos que aquí hay glándulas y aquí está el útero. Pero el útero tiene capas, tiene cubiertas. ¿Cómo se llama la cubierta interna del útero? Endometrio. De hecho, las endometritis son inflamación del endo. Cuando hay menstruación en las mujeres, en los primates, ¿qué se desgarra? El endometrio. Porque hay glándulas que crecen, chiquillos, con los vasos sanguíneos. Muchos vasos sanguíneos porque está preparado para la gestación. Y cuando no hay gestación, cabros, quédense callados ahí, por favor. Esto se desgarra y viene a la menstruación, que insisto, no tienen las perras ni las gatas. ¿Se entendió, cabros? La menstruación es de primates. ¿Quedó clarito? Y la capa muscular, ¿cómo se llama? Miometrio. Es la que se contrae, es la que las mujeres dicen me duelen los ovarios cuando tienen menstruación. Y no duelen los ovarios, sino que duele en las contracciones del miometrio. Pero también ahí hay una patología clásica que ustedes han escuchado, que los miomas uterinos. ¿Han escuchado, sí o no? Los miomas uterinos, ¿qué son? No, no son coágulos, son tumores de la muscular. Y esos tumores te pueden llevar a un cáncer. ¿Queda claro lo que hoy, no? Es un mioma. Por eso partís con el prefijo mio. ¿Y qué significa mio? Músculo. ¿Pero es hipertrofia o es como...? Es que puede hacer eso, puede hipertrofia, hiperplasia, generalmente. ¿Estamos? Eso es grave, tenéis que cachar eso. ¿Estamos claros? Tanto en perritas. Ahora, la parte externa, la cubierta externa, se llama perimetrio. Perimetrio. Ya voy a decir por qué se llama perimetrio. Endometrio, miometrio y perimetrio. Son las tres capas que tiene. ¿Estamos? El útero de cualquier especie. Y veo, de hecho, por favor, veo que entre los dos cuernos hay un ligamento que lo une, ¿sí o no? Ligamento intercornual, que yo dije en clase, ¿se acuerdan o no? Yo dije los ligamentos son estructuras que van de pared a los órganos, o de órgano a órgano, o en ese caso están ahí entre los dos cuernos y que son elásticos, ¿sí o no dije? Sí. Y que eran poco irrigados, lo dije en clase. ¿Vamos? Y ya vamos a ver por qué. Y ese ligamento es peritoneo, ya voy a explicarlo. Pero hay algo que no dije. Delante de la comisura ventral está el clítoris. El clítoris, que este es de humano, pero el esquema es lo mismo, el clítoris es un pene femenino. El clítoris tiene tejido eréctil, porque el origen es el mismo. ¿Vieron en biología el sexo primordial o no? A ver, para que ustedes me entiendan hacer, porque, a ver, me da lata, cabrón, muchas cosas pueden ser, pero no ignorante. El sexo primordial es el femenino. Me explico. Todos cuando los fecundamos, o los fecundan, digamos, somos hembras. Sí. Sí, somos todos hembras. Es que eso escuchen bien, porque tiene que ver con una enfermedad que se llama frimantinismo. Somos todos hembras. Pero ¿qué pasa? Escuchen bien. El macho, porque le falta un segmento, un cromosoma, ¿sí o no? Por eso, al principio, sexo primordial significa todos nacemos hembra, digamos, o nos formamos como hembra. Pero el macho en el desarrollo embrionario, esto no debería decírselo, pero debería saberlo, produce una proteína. Y esa proteína, en particular, hace que tú tomes las características de macho. O sea, que se te cierre el periné, que te aparezca el pene, los testículos, ¿se entiende? Los testículos serían los ovarios en la hembra, y el pene sería el clítoris en las hembras. ¿Se entiende lo que veo, no? Pero obviamente se reestructura todo de tal forma que la hembra pueda gestar. ¿Se entiende lo que veo, no? ¿Estamos claros? Ya. Así funciona. Y esa proteína hace que tú seas macho, tú miras las características de macho. Pero a veces pasa lo siguiente. En las vacas, tú sabes que cuando tenés un macho y una hembra que nacen mellizos, ¿se entiende? Tú sabés que la hembra es machorra. ¿Sabes el tiro? Eso se llama frimartinismo. ¿Por qué? ¿Ya cachaste? Porque viene un macho y una hembra. O sea, cuando se generan los dos, cuando se gestan, son las dos hembras, ¿sí o no? ¿Estamos claros? Y esta es hembra pura y este es macho genéticamente. ¿Se entiende hablando? ¿Sí o no? Pero llega un momento en que se empieza a producir el macho de la proteína que es genéticamente predeterminada. ¿Se entiende? Para que sea, ¿qué cosa? Macho. Y de hecho se va a producir macho. Pero esa proteína, por circulación materna, va a tener influencia en la hembra. Que va para hembra, pero tiene rasgos de... Por eso es machorro. ¿Se entiende lo que veo, no? Y te nace una hembra de una vaca, de un macho y una hembra, esa es estéril.
Entonces ahí queda pan gorda nomás. ¿Se entiende, cabrón, no? Y eso se llama frimartinismo. Frimartinismo. Ahora, ¿se presentan humanos algo, cosas parecidas? Sí, pues. Claro, pero el dimorfismo que es hay macho y hembra. En los humanos existen varias alteraciones. De hecho, ¿cuáles, por ejemplo? ¿Cuál? El hermafroditismo es una alteración genética, que llega como para los dos lados. ¿Se entiende? ¿El sexo psicológico o Es que el psicológico es otro cuento, porque suponte los trans realmente tienen, esto es un cuento cultural. Yo veo todo punto de vista médico, además yo no soy homofóbico, en ese sentido a mí me da lo mismo. Pero el trans, que es un cuento psicológico, ¿lo entiende lo que es psicológico entre comillas? Porque se ha visto, se ha estudiado que el cerebro de ellos tiene una estructura femenina. ¿Me entienden lo que es, no? Porque los hombres y las mujeres tenemos diferencias de corteza. No digo que uno sea más inteligente que otro para que no... Tiene diferencias propias que caracterizan que sea hombre o sea mujer. Y esas personas, ya sea trans, para el lado hombre, tienen diferencias que lo caracterizan como hembra o como macho neurológicamente. Pero físicamente, no. ¿Se entiende lo que es, no? Por lo tanto, esa gente no está mintiendo. Por eso dice que nació en otro cuerpo. Exactamente, es que no está mintiendo. La gente por ignorancia opina muchas cosas, ¿se entiende lo que es? Realmente son eso, y hay que ayudarles un poco. ¿O no? Además, ojo, a mí, sea gay o no gay, yo trato con personas. No sé si me entienden. No con gay, personas. Pero eso hay que entenderlo. ¿Queda claro, chiquillos? Sí o no. Pero sigo, pero el clítoris tiene varias partes. Tiene una cabeza grande. ¿Se acuerdan igual que el pene? Un cuerpo y las raíces. ¿Se acuerdan del pene, no? Raíz, cuerpo y glande. El glande, por favor, cabrón, hagamos en la clase algo agradable, o no un desagrado para mí. Ni para usted, si usted... El glande es lo que se ve. ¿Queda claro lo que oye, no? El glande es lo que las mujeres exponen. Ese es el glande del clítoris. Si te preguntan qué es eso, es el glande del clítoris. ¿Queda claro? Porque no se ve la raíz y tampoco se ve qué cosa, el cuerpo. ¿Estamos claros, sí o no? Ahora, por favor, para que no entendamos bien, en las mujeres, el ser humano tiene una connotación erógena. ¿Queda claro lo que es erógeno? Rico, para que no entendamos bien, le damos sentido sexual. Pero en los animales no tiene connotación erógena. Pero sí también se llena de sangre, se erecta, ¿se entiende? Pero no tiene esa connotación. No. Y esto siempre lo digo, no hay que humanizar lo que no se puede ni se debe humanizar. ¿Queda claro lo que oigo? Porque no es así. ¿Queda claro esto? Ahora sigan para acá. Este es un corte que me gusta mucho por esto. Miren para acá, porque me falta todavía. Este es un corte súper importante porque es un corte sagital. Aquí está la uretra, la vagina. ¿Cachai lo que ven? Ahí estaría el orificio uretral externo, ¿sí o no? Aquí está el recto. Esto es súper importante porque esta forma la tenéis que ver muy bien cuando uno quiere canular la vejiga en las piernas. ¿Se entiende lo que es canular o no? Meter una cánula, una sonda. ¿Por qué es súper importante? Porque le va a pasar en lo humano también. A veces la uretra se inflama, eso se llama uretritis. O la mucosa de la vejiga se inflama, pero eso es grave porque no te deja salir, ¿qué cosa? Orina. Y en ese caso, muchas veces tenéis que saber canular. Por lo tanto, uno cuando abre esto, abre el vestíbulo y en el piso, por al medio, tenéis que echar con la cánula. ¿Se entiende lo que es, no? Y queda abajo un pedacito de carne que se llama tubérculo uretral. Bajo ese pedacito está la uretra. Ahí tenéis que canular. ¿Pero solo se dilata cuando pasa la orina? No, cuando está... No. Sí, se dilata. Claro que se dilata, igual que toda la uretra. Pero cuando está inflamada... De hecho, tú estás metiendo la cánula... Miren para acá, cabrón, por favor. Estás metiendo la cánula y el animal está sangrando. Y le duele. Lo que pasa, este es un cuento clínico que me ha pasado a mí. Yo no trabajo con animales chicos, pero siempre me llaman. A ver, yo trabajé una perra así, en donde el 75% de la cavidad abdominal era la vejiga. Tenía una inflamación, pero ya impresionante, y como no salían, esto empezó a crecer. Yo no sé cómo no se había reventado, ¿se entiende lo que no? Y tenía todo delante, y por eso cuando llegó, ¿se entiende lo que se estaba ahogando? Y la única forma, ¿cuál era? Canular. Y la canulamos al tiro, para que te digo, pero eran litros, ¿se entiende lo que no? Por eso es la posición de la vejiga, que además se ven los rayos. ¿Estamos claros, sí o no? No, porque si no, ya más que lo visto, es exactamente lo mismo. Esta es la posición de nuevo, ¿lo ven o no? Puede ser post-renales, ¿sí o no? Post-renales. Y esto es súper importante,
quiero que lo vean, después voy a volver a esto, falta poquito peor, pero... Estos son los cuernos. Si ustedes miran bien, quiero que vean porque hay cosas que no he dicho. Ahí está el cuerpo del útero, ¿se acuerdan o no? Sí. Que el cuerpo del útero está detrás de donde empiezan los cuernos. Fíjense, si miran, yo sé que aquí está el ovario. Lo que pasa es que este parece que había comido harto, ¿eh? Está bien alimentada esta guacha. Sí, es que quiero que vean, porque además yo sé que aquí hay unos ligamentos